Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Jesús resucita al hijo de una viuda. Vamos a esta hermosa historia al libro de Lucas capítulo 7, versículos 11 al 15. Aconteció que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Este es el momento en el cual por primera vez Jesús se enfrenta al poder de la muerte. Y digo poder porque es que el enemigo, Satanás, es el dueño de la muerte. El Señor no trajo la muerte, Él trajo la vida. Él es vida, pero se enfrentaba a la muerte. Y cuando ve ese espectáculo, la gente llorando y dice una gran multitud, allí Jesús siente compasión, dice: a eso vino, a dar libertad a los cautivos. Y ese muchacho estaba cautivo por el enemigo, por la muerte. Pero el Señor, recuerdan ustedes allá en Juan 11:25, tenía el poder de Dios para decir: yo soy la resurrección y la vida. Ahí Él tenía ese poder y su Padre le revela: resucítalo, porque Jesús no hacía cosas por hacer. Es su Padre a través del Espíritu Santo que le dio la orden de resucitar a ese jovencito. Y Jesús toca el féretro y eso no se permitía. La ley dice en Números 19:11 en el Antiguo Testamento: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Y el Señor está tocando. Y entonces quedó Jesús inmundo. En ninguna manera, porque Él es la vida. Él mismo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús tenía esa gracia de Dios, que Él no se contaminaba. La ley decía que no podían tocar nada que estuviera con el muerto, y Él toca al muerto, toca el féretro, para la situación, y ahora le habla a ese joven: a ti te digo, levántate. Y en ese instante la palabra de Dios, que creó los cielos y la tierra, tiene poder para dar vida a esas células muertas y a esos músculos adormecidos, y el joven se levanta y se lo entrega a su madre. ¡Qué espectáculo! Un día nosotros tendremos que ver ese espectáculo cuando el Señor venga por segunda vez y nos levante a todos de las tumbas para estar con Él por toda una eternidad. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.